Y ahorita vamos a platicar con otro de los espectáculos que precisamente termina este jueves, que es parte también de esta improvisación que se llama de paisajes interiores, y queremos recibir a un amigo de este programa, Esteban Montes. Esteban, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Adrián. ¿Cómo estás tú? Pues bien, con gusto de saludarte nuevamente, Esteban. Pues platícanos, este jueves van a ustedes a utilizar el día extra de este año bisiesto para cerrar la temporada de paisajes interiores. Bueno, esta temporada de paisajes interiores. Correcto, sí, pues mira, este es un espectáculo de improvisación. Digamos que la improvisación como que tiene muchas formas o formatos, digámoslo así. Entonces, en este caso, nuestro espectáculo, digamos que en la impro deportiva, vamos a plantear así, en la impro deportiva, digamos que el protagonista es el improvisador que tiene que tratar de hacer todo lo posible por resolver todas las pruebas y las cosas que le plantea el público y sus compañeros. Y en este caso nosotros lo que queremos más bien es hacer un tipo de improvisación en que el protagonista no sea el improvisador, sino el personaje que se va a crear a partir de las sugerencias del público. Y bueno, pues la idea es construir un personaje pues que sea interesante, que nos resulte interesante al público y una situación también interesante. Y para esto, básicamente lo que le pedimos al público es que nos ayude pensando en un objeto, bueno, en cuatro objetos, o tres objetos, más bien tres objetos, eh, que le resulten, digamos, significativos por alguna razón. Uh -huh. Y a partir de estos objetos nosotros ya vamos a improvisar. La premisa de este espectáculo surge un poco como de una idea que tenía yo, Uh como -huh. que era básicamente el asunto de cómo los objetos de alguna forma nos representan a las personas, ¿no? Cómo efectivamente establecemos una relación muy entrañable con las cosas que tenemos, con los objetos que tenemos. Y bueno, pues eso surge un poco como de pues, una cuestión esencial que tiene que ver con este nivel de, digámoslo así, del materialismo humano, ¿no? El ser humano es tremendamente materialista. Así es. Y entonces, parece que cuando hablamos de la palabra así materialismo suena como una cosa tremendamente dura, ¿no? Como una especie pues que surge como lo peor de nosotros, ¿no? Como la avaricia y esta serie Uh de -huh. cuestiones. Pero en realidad, si lo observamos un poco más detenidamente, lo que encontramos es esta parte como poética, vamos a decirlo así, en la que finalmente los objetos de nuestras fantasías. Ahí no sé si ahí nos estemos escuchando. Ahí tenemos ahí un corte en el internet. Ahí no sé si me esté escuchando. Los Ahí. objetos de alguna forma utilizan mucho de nuestra manera de concebir la realidad y cómo efectivamente en ellos depositamos muchas cosas, ¿no? Es decir, de repente tú ves no sé, una chamarra que te gusta mucho y que tienes que ahorrar mucho tiempo para comprarla y finalmente la compras, Uh -huh. porque estás pensando en ponértela para ver a alguien, ¿no? En Claro. particular. Entonces, pensamos que cada cosa tiene una historia detrás, algo que de alguna forma nos revela mucho del carácter humano, y esta es la idea del espectáculo, justamente pedirle al público un objeto significativo, y pues lo que hemos hecho es un trabajo como para cómo vamos a interpretar el objeto, cómo lo vamos a valorar, vamos así a investigar sobre él. Entonces, pues está la dimensión primero evidente, material del objeto que se nos plantee, y por otro, pues hay una serie de condiciones del objeto físicas que se vuelven metáforas de cosas que son humanas o inclusive sugieren situaciones en un momento determinado. La idea no es ir al lugar común, no. Si me dice una flor, entonces no voy a plantear una relación, no, sino más bien qué tipo de cuestiones tiene que ver con la flor. No sé, una flor es algo que estaba vivo y que cortamos, Uh ¿no? -huh. Entonces de repente ese tipo de cuestiones en un momento determinado, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos en algún punto el objeto en sí mismo podría representarnos a quien lo observe desde afuera, ¿no?
Este espectáculo sabemos que se estuvo presentando, bueno, ya se presentó los martes 22 y 30 de enero también a las 8:30 de la noche, y se presentó el pasado jueves y este 29 de febrero a las 8:30. ¿Cómo fue la experiencia de estas tres funciones? ¿Cómo fue las reacciones del público? ¿Qué objetos les sugirieron en alguna de ellas que sea que recuerdes en este momento? Bueno, fue bonito, es un espectáculo que se vuelve como muy entrañable en cómo se establece la relación con el público, porque pues el público te dice las cosas que pueden pensar. Entonces hubo una función, el primer objeto que nos plantearon fue un limón, Ujú. y entonces lo que empezó a pasar es que me tocó a mí esto me empezó a llevar como a la relación con la tierra, con los objetos y con la amargura que el limón puede tener, ¿no? Claro. Entonces, pues era un anciano que estaba muy enojado porque iban a cortar los árboles, los limoneros que tenía él en su huerta, Ujú. porque iban a tirar la huerta, iban a construir algo allí, ¿no? Y entonces era toda la amargura del anciano hablando de que finalmente la tierra les iba a cobrar. Y era una situación un poco triste, porque pues era como estar siendo despojado de algo amado y que además que no está siendo valorado por las personas. Y la persona que me lo dio fue prestado al personaje, y en cuanto lo vio empezó a llorar. Fue una ¿En cosa serio? muy, Ajá. sí, fue muy sorprendente porque no sé a quién le recordé o qué fue lo que pasó, pero fue inmediato. Empecé a hablar, Una fibra sensible, empezó sí. a plantearse la situación y la persona empezó a llorar. Fue como muy inmediato, como un golpe. Ujú. Este, eh, y bueno, pues nunca supe qué fue lo que, lo que le movió, qué fue lo que vio, ¿no? Pero eso nos ha pasado con otras personas. De repente nos han dicho, es que eso, ¿no? Que de repente digo un objeto y de repente que lo estoy relacionando con alguien que pues es querido, y de repente aparece, es como si lo hubiera invocado y apareciera. Ustedes no saben, eh, pues sí, no saben exactamente quién era, pero yo sí, y cuando me sorprende haberlo visto de repente pues no sé, a mi abuelo, a mi tío, a alguien, ¿no? Ajá. Alguien, tal vez no sé el género, pero sí la manera de ser, ¿no? Y esas cosas se vuelven muy sorprendentes porque pues no sabemos, ¿no? Nosotros no sabemos, pero en la elección del objeto hay una intención, y pues parte del trabajo de la impro consiste en escuchar al otro, y esa escucha a veces no es una escucha racional, ¿no? Sino es una sensación que te transmiten, y como uno está abierto, pues sí recibe la sensación y el personaje pues habla, ¿no? Dentro de esta improvisación que hacen, sabemos que compartes escena con Rafael Rivera, que nos platicó precisamente del otro espectáculo de improvisación, y sabemos que hacen dos improvisaciones individuales, pero hacen también cinco en pareja. ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo se van intercalando primero en pareja y luego en solitario? ¿Cómo lo realizan? Son dos, primero, bueno, voy a hablar un poquito del trabajo que hicimos previo. Nosotros queríamos hacer un espectáculo que fuera primero una cosa como más esotérica. Ujú. Queríamos jugar con el tarot y una serie de cuestiones, pero después nos fuimos centrando por el proceso en los objetos. En un momento pensábamos en que estarían una serie de objetos ahí presentes y que el público escogiera, pero pensamos después que eso era muy limitante, y entonces decidimos más bien que el público eligiera sus propios objetos y nos los dijera, ¿no? Ujú. Y entonces, primero como para ir entrando en calor, pensamos en hacer dos monólogos, un monólogo cada quien. Este, y así empezamos. Entonces yo abro con un monólogo y luego él con otro monólogo, y ya inmediatamente después hacemos 4 improvisaciones de pareja. Ok. Este espectáculo, pues me imagino ahorita como nos comentabas en la experiencia del objeto de limón, bueno, pues tocó la fibra sensible, al menos de este espectador y seguramente los que estaban en esa función. Entonces me imagino hay momentos que son divertidos, que son nostálgicos. ¿Qué emociones han podido percibir ustedes como improvisadores que se han presentado en estas funciones, en las tres funciones previas? Pues ha habido de todo. Hubo en esta misma temporada hubo una cosa muy divertida porque alguien nos dijo un libro, pero nos dijo qué libro quería.
Ok, ok. Entonces dijo, sí, un libro, el libro, ¿cómo se llama? Uno de Jorge Ibargüengoitia, ¿cómo se llama? Bueno, uno de Jorge Ibargüengoitia, Ajá. que para colmo ni Rafael ni lo habíamos leído, entonces era así de, "Oh, demonios". Ok, doble improvisación. Ese justo no lo he leído. Este, entonces, lo que fue muy divertido realmente es que como no podíamos hablar directamente del libro, hicimos una improvisación en torno al libro. Entonces fue muy divertido porque era un maestro que le preguntaba al alumno, hizo su ensayo, y Ajá. entonces el alumno dice, no lo hice, pero ¿por qué no lo hice? Porque no me gustó el libro. Ok. Entonces empezamos una disertación muy divertida con respecto a la crítica del libro y a quien le puede gustar o no. Y bueno, el señor estaba atacado de risa, estaba muy divertido porque, bueno, porque una solución, digamos, eh, divertida, interesante, pues, porque no sabíamos, y el maestro empezó a hablar del libro y tal, pero yo como no me había gustado, empecé a criticar al maestro porque no me dejaba hablar del libro, y entonces la situación se volvió muy divertida en ese sentido. Este, entonces, bueno, esa fue la otra que ocurrió. Entonces sí hay de todo. Hubo otra muy buena que nos dijeron unos guantes de box. Ujú. Y entonces, pues los guantes golpean, son una cosa que sirven para golpear, ¿no? Que son una cosa fuerte. Y la sensación que nos surgió, era un hombre que era boxeador, ¿no? Evidentemente. Pero la cuestión era un asunto sobre que era un hombre que había matado a otro boxeador. Ujú. Este, entonces era una situación muy fuerte, bueno, que él se sentía muy culpable de haberlo matado, pero que finalmente terminaba revelando que lo había matado a propósito, o sea, que él sí lo había hecho con intención de matar. Entonces, pues ahí como de todo, ¿Cómo se surgen prepara? como emociones. ¿Cómo se preparan ustedes para precisamente para la improvisación? Porque bueno, sin duda alguna lo que les van diciendo, ustedes no saben qué va a aparecer en la mente de los espectadores porque no conocen a los espectadores. Pero ¿cómo se preparan ustedes? ¿Hay algún tipo de preparación justamente antes de cada de las funciones? Sí, hay un trabajo de concentración y de escucha. El centro del teatro en general es la escucha, pero de la improvisación es definitivamente, ¿no? Si no escuchas, todo se va al traste porque tienes que estar como atento a todo lo que va ocurriendo. Sobre todo porque bueno, hay diferentes posturas sobre la impro, pero en algún momento hay gente que plantea bueno, cuando se trata de un trabajo en equipo, hay personas que sirven como para determinadas cuestiones, ¿no? Hay personas que plantean muy bien situaciones y otras que las cierran muy bien, por ejemplo, como si hubiera talentos como para plantear ah, eh, partes de la impro. Ujú. A mí me parece que eso no funciona porque básicamente lo interesante, a mí me parece que lo más interesante es justamente que la historia se vaya cerrando sola, es decir, que no sea yo o alguien quien cierre, sino pues básicamente es permitir escuchar cómo va avanzando la historia y dejarla que acabe cuando tiene que acabar, sin que alguien tome la decisión de terminarla, sino justamente aprendiendo a escucharla y un momento que la historia te dice ya, ¿no? Hasta aquí llegamos. Ujú. Entonces, me parece que eso es como lo básico, ¿no? Eh, Y eh, que tenemos que lograr. Entonces, ajá. Sí, en este sentido, ahorita que hablamos precisamente de esta cuestión de la improvisación, este espectáculo se llama De Paisajes Interiores. ¿Cómo se elige el título para este espectáculo? Bueno, sí, algunas personas me critican por mis títulos. En este caso a mí se me ocurrió porque justamente este es justamente un viaje al interior, Ujú. ¿no? Lo que vamos a hacer. Un viaje al interior tanto de nosotros como al interior de los personajes y al interior del público, ¿no? Justamente se trata de encontrar una forma de hablar de aquellas cosas de las que normalmente no se habla y que justamente los objetos nos revelan, es decir, siempre hay una sensación, pienso mucho digo, porque me pasó y es muy triste y difícil, pero pienso mucho cuando alguien muere y de repente uno va recogiendo sus objetos, sus cosas, y pues es muy triste porque uno ve cómo están acomodadas de tal manera que hay
hay un cariño, ¿no? Un amor al objeto. Y que eso, de alguna forma, la historia que hay detrás de ese objeto, pues ya no la voy a saber nunca, ¿no? Si no me la contaron Claro. y esa persona ya no está, pues yo ya no voy a saber qué es lo que había ahí. Y un poco la sensación es eso, hay una como, un poco como lo de Harry Potter, para ejemplificarlo, esto de los horrocruxes, que va dejando su alma en cada parte de Voldemort. Un poco pasa con una intimidad muy grande colocada en cada objeto significativo. Entonces, esto de lo interior era justamente esta posibilidad de contactar con el universo interior, con la intimidad del público, sin que eso implicara revelar nada, porque finalmente no lo sabemos, no vamos a exponer a nadie, sino simplemente compartir. Y nosotros como improvisadores pues también nos planteaba esa cuestión, porque finalmente los que vamos en todo caso a exponernos a esta revelación de un universo interior somos nosotros, porque finalmente pues es nuestro. De cómo fue la elección del título de Paisajes Interiores, y precisamente nos comentabas, hasta donde ya pudimos escuchar la idea, que precisamente buscabas esa opción de que cada persona pudiera recrear en su mente precisamente un paisaje, una emoción. Sí, digamos que el asunto era justamente como la posibilidad de revelar este universo interior, ¿no? Que los objetos nos representan, pues, de alguna forma. Decía yo que un poco la cosa con los objetos es que tienen esta carga de intimidad muy grande, porque nos recuerdan a una persona y todo lo que la persona significaba, o un anhelo que fue depositado allí. En fin, son como cosas muy muy personales y muy íntimas que los objetos van a guardar. Entonces un poco la idea era esa, ¿no? De plantear esa posibilidad. Y te comentaba que curiosamente hace poquito, Rafael, que estaba leyendo un artículo de Jung, comentaba Jung eso, que parte de la terapia era que finalmente se puedan revelar paisajes interiores. Entonces fue muy divertido, porque bueno, yo no he leído a Jung, entonces lo divertido era encontrar como la semejanza. Y bueno, pues sí tiene algo que ver con eso. Y también nos contabas precisamente esta conexión entre los tres espectáculos que era Mientras Esperábamos, de Paisajes Interiores y Por qué Habría de Mentir, y nos decías que la conexión precisamente eran los improvisadores. Sí, porque por un lado nosotros, pero sobre todo la manera en que estamos asumiendo el estilo de la improvisación. Entonces, digamos que la improvisación más común que el público conoce más es esta improvisación pues que tiene este carácter deportivo y esta capacidad de jugar, y que finalmente se vuelve una manera de que el improvisador se luzca en el sentido de mostrar sus capacidades de resolución, de su inteligencia creativa y su imaginación y todo. Pero digamos que ahí siempre el protagonista va a ser él, ¿no? A él, y la gente pues, claro, que aplaude su capacidad. Pero nosotros más bien queríamos plantear no eso, sino esta posibilidad de construir personajes, o sea, dignos a lo teatral al 100%, ¿no? Entonces, de generar un conflicto, de ser capaz de construir rápidamente un personaje que está bien definido, que tiene un carácter claro. Entonces era más bien apostar por lo teatral, ¿no? Por la posibilidad de que como actor tienes de resolución como actor, ¿no? Es decir, que en muy poco tiempo construyas bien un personaje y seas capaz de sostener una situación conflictiva que a veces puede ser muy difícil. En el caso, por ejemplo, del espectáculo Mientras Esperábamos, ¿ya se presentó o se va a presentar próximamente? Yo creo que vamos a regresar, sí, con los tres. Acá a nuestro foro, Ahí donde están, ahí en el foro Fernando Martínez Monroy. Sí, en el foro Fernando Martínez Monroy, sí. ¿Ustedes tienen alguna red social donde podamos seguir? Pues por supuesto, ahorita va a presentarse esta de Por qué Habría de Mentir, que empieza la próxima semana.
precisamente el próximo martes, el 5, 12, 19 y 26 de marzo, y por supuesto este jueves va a terminar la temporada de paisajes interiores. Entonces, bueno, pues ahí va a estar la posibilidad de poder verlos, y que pues sin duda alguna pues tengan esta oportunidad de divertirse, pero también de reflexionar con el talento, pues en este caso de Esteban Montes y de Rafael Rivera, que se presentan este jueves de paisajes interiores. Sí, pues nos pueden seguir en Facebook como Apeiron Teatro, en Instagram como Apeiron Teatro AC, y en TikTok como Apeiron Teatro, y en X como Apeiron-Teatro. Ahí está la posibilidad. Además de este espectáculo para Esteban Montes, ¿qué viene en lo profesional? ¿Qué viene próximamente? Pues mira, estamos haciendo muchas cosas. Ahorita sigue, efectivamente, tenemos otra obra que se llama Pasaportes, que está ahorita en temporada en el Centro Cultural del Hormiguero, que es un texto de un joven dramaturgo que se llama Tony Ortiz, y es una obra muy divertida. Eso está ahorita en temporada y va a estar aquí, está en el Hormiguero, luego va a seguir en el Foro Shakespeare y luego va a terminar este primer ciclo en el Foro Contigo América. En el Foro Shakespeare continuamos después de este ciclo de 3D impro teatral con una obra que presentamos el año pasado, pero que ahora va a Shakespeare, que se llama Y habitó entre nosotros, escrita por Fernando Martínez Monroy justamente. Y bueno, esa yo la dirigí. Después de eso sigue un espectáculo que vamos a hacer de cabaret, un espectáculo especial que estamos ya trabajando, y cerramos el año con la otra temporada también de otra obra que estrenamos el año pasado. Digamos que estamos haciendo nuestra temporada de repertorio en el Foro Shakespeare, y ahí sigue después El Feo, y cerramos el año con Festín Vudú allá en el Foro Shakespeare. Y aquí en el Foro Fernando Martínez Monroy, 2 de marzo vamos a reestrenar también, porque se estrenó el año pasado, Memoria del Zoológico. Entonces, pues eso es lo que ahorita viene. Tenemos una sorpresa reservada para el segundo semestre del año, pero ya te escribiré para allá. No quiero ahorita decir nada porque si no ya ves que dicen que claro, si lo quemas y ya no es igual antes de tiempo. Exacto. Ya no es igual. Oye, pues Esteban, pues te queremos agradecer muchísimo por tomar esta llamada. Una disculpa por las dificultades técnicas que hemos presentado en esta transmisión, pero espero nuestros amigos se hayan quedado muy entusiasmados para ver este cierre de temporada. Recordamos, Paisajes Interiores. Vamos a repetir la fecha, el horario en que van a poder ver esta última función y cómo pueden comprar sus localidades. Claro, es este jueves 29 a las 8:30 de la noche en el espacio urgente 2 del Foro Shakespeare. Se llama de Paisajes Interiores, un tipo de improvisación, digamos, diferente, y pueden comprar los boletos tanto en la página del Foro Shakespeare, o si no pueden pueden escribirnos y también les podemos ofrecer descuentos al 55 29 39 17 92 por WhatsApp, y ahí les podemos ofrecer los descuentos que ustedes quieran. Perfecto, podemos repetir el número para que si los amigos estaban descuidados, los podemos ahorita alertar para que tomen pluma, papel, lo agarren el celular y lo anoten nuevamente. Claro que sí. El teléfono es 55 29 39 17 92. Ahí les mandan un mensaje por WhatsApp y bueno, pues si quieren ir a ver ya sea de Paisajes Interiores o Por qué habré de mentir, bueno, ahí van a encontrar más información. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar, Esteban, para saber también de los proyectos en los que estás colaborando? Claro que sí, estoy en Facebook como Esteban Montes. Mi perfil de Facebook, ese es mi perfil, y tengo esa es mi página, y mi perfil, ese es mi perfil, y mi página es Esteban Montes Miranda. Y también me pueden encontrar en Instagram como Actor1971 y en TikTok, en X como Actor1971. Ahí lo vamos a poder encontrar. ¿Algún mensaje final, Esteban? ¿Algo que se nos haya pasado que sea importante mencionar antes de cerrar esta entrevista? Pues nada más que nos acompañen, que de verdad se van a pasar muy bien, un rato muy divertido y un rato de imaginación, y también de encontrarse con uno mismo. Es un espacio como para reencontrarse de alguna forma con cosas que normalmente no miramos, que no necesariamente tiene que ser algo incómodo, sino más bien es como algo que se vuelve agradable, disfrutable de ver.
Pues ahí está esta invitación. Pues Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este Lavadiario. Muchísimas gracias, Adrián, y pues seguimos en contacto para lo que sigue. Claro que sí, muchísimas gracias.